9 cosas que haces al envejecer y ni te das cuenta y alejan a las personas. ¿Te has dado cuenta de que con el paso de los años, ciertos comportamientos cambian sin que nos demos cuenta? Pequeños hábitos que antes parecían inofensivos pueden, sin querer, alejar a las personas a nuestro alrededor, perjudicar nuestra salud e incluso hacernos convertirnos en la versión exacta de aquella persona que siempre dijimos que no seríamos. Lo más curioso, casi ningún adulto mayor se da cuenta de que está haciendo esto. El envejecimiento es como una casa que resiste al paso del tiempo. Al principio, todo parece sólido y funcional, pero poco a poco surgen grietas. Una puerta que no cierra bien, una tubería que gotea, una pintura que se desvanece. Al principio intentamos repararlo, pero con el tiempo nos acostumbramos tanto a estas pequeñas fallas que ni las notamos. Y así pasa con nuestros comportamientos. Algunas actitudes se convierten en parte del día a día y pasan desapercibidas, pero pueden afectar profundamente nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. Por eso, hoy te voy a mostrar 9 comportamientos desagradables que podrías estar adoptando sin darte cuenta. Algunos son tan sutiles que tal vez nunca imaginaste que podrían estar alejando a las personas que amas o dificultando tu rutina. Pero la buena noticia es que al tomar conciencia de esto, es posible cambiar y vivir esta etapa de la vida con más ligereza, salud y felicidad. Y atención, los últimos 2 hábitos de esta lista te harán detenerte y reflexionar profundamente sobre cómo has estado enfrentando esta etapa de la vida. Así que quédate conmigo hasta el final. Antes de comenzar, ya comenta aquí. ¿Crees que el envejecimiento trae más sabiduría o más desafíos? Vamos a conversar sobre esto en los comentarios. Primero, la falta de higiene personal. Con el paso de los años, la higiene personal puede convertirse en un desafío mayor de lo que imaginamos. Dolores en el cuerpo, dificultades para movernos e incluso la falta de motivación pueden hacer que hábitos básicos como bañarse regularmente, cepillarse los dientes o cambiarse de ropa se dejen de lado. El problema es que muchas veces esto sucede de manera gradual e imperceptible hasta que se convierte en un comportamiento normal para quien lo practica, pero bastante incómodo para quienes lo rodean. Además del impacto social, la falta de higiene puede generar graves problemas de salud. La piel de los adultos mayores tiende a ser más sensible y susceptible a infecciones, y la mala higiene puede agravar aún más esto. Enfermedades en la piel, infecciones urinarias e incluso problemas bucales pueden surgir simplemente por descuidar pequeños cuidados diarios. Y no se trata solo de apariencia, sino de bienestar y calidad de vida. Un cuerpo bien cuidado refleja directamente en la autoestima y en la salud emocional. Si mantener buenos hábitos de higiene se ha vuelto un desafío, es esencial buscar soluciones prácticas. Adaptar el baño con barras de apoyo, optar por bancos para el baño, elegir ropa más fácil de poner e incluso pedir ayuda si es necesario, son actitudes que pueden marcar una gran diferencia. Lo importante es recordar que cuidar la higiene no es un lujo, sino una necesidad fundamental para un envejecimiento saludable y digno. Segundo, quejas constantes. Con el paso de los años es natural acumular experiencias y opiniones sobre la vida. Sin embargo, sin darnos cuenta, muchas personas mayores adoptan el hábito de quejarse de todo. Lo que comienza como un simple desahogo puede transformarse en un patrón constante de negatividad, quejándose del gobierno, del clima, de la tecnología o incluso del comportamiento de los más jóvenes. Y el mayor problema, esto puede alejar a las personas, especialmente a los hijos, nietos y amigos, que comienzan a evitar conversaciones que siempre terminan en quejas. El exceso de quejas crea un ambiente pesado y desmotivador, tanto para quien escucha como para quien se queja. Los estudios muestran que los pensamientos negativos frecuentes pueden afectar la salud mental, aumentando el riesgo de depresión y ansiedad. Además, reforzar las quejas todos los días puede condicionar el cerebro a ver siempre el peor escenario, dificultando la capacidad de sentir gratitud y disfrutar del presente. Después de todo, la vida está llena de desafíos, pero también de momentos buenos. Depende de nosotros elegir hacia dónde dirigimos nuestro enfoque. Si te das cuenta de que te estás quejando con frecuencia, intenta cambiar el enfoque. En lugar de resaltar el problema, busca soluciones o mira el lado positivo de las situaciones. Un gran ejercicio es practicar la gratitud diaria. Al despertar,
Haz una lista de 3 cosas por las que te sientas agradecido. Esto puede ayudar a reprogramar la mente para enfocarse en lo que realmente importa. Después de todo, nadie quiere estar cerca de alguien que solo ve defectos en la vida, ¿verdad? 3. Conversaciones dominantes. A todos nos gusta compartir nuestras historias y aprendizajes, especialmente cuando acumulamos una vida llena de experiencias. Sin embargo, un error común entre muchos adultos mayores es monopolizar las conversaciones, interrumpiendo a los demás o imponiendo sus opiniones sin darse cuenta. Esta actitud puede hacer que hijos, nietos y amigos más jóvenes se sientan desconsiderados, creando barreras en la comunicación y haciendo que los diálogos sean menos agradables para ambas partes. La comunicación saludable es un camino de doble vía. Hablar es importante, pero escuchar también es esencial. Cuando no damos espacio para que los demás expresen sus ideas y sentimientos, enviamos el mensaje de que sus opiniones no son relevantes. Esto puede alejar a familiares y amigos, generando un distanciamiento emocional. Además, permitir que los demás hablen nos da la oportunidad de aprender de diferentes perspectivas y mantenernos mentalmente activos. Para evitar este comportamiento, trata de hacer más preguntas durante las conversaciones y mostrar un interés genuino por las historias de los demás. Practicar la escucha activa, prestando atención sin interrumpir, puede transformar significativamente tus relaciones. Después de todo, una buena conversación no se trata de quién habla más, sino de cómo nos conectamos y creamos lazos verdaderos. 4. Exigiendo respeto por la edad. Muchas personas creen que al envejecer, el respeto debe ser automático. Frases como "en mi época, los mayores eran respetados" o "los jóvenes de hoy no saben dar valor" son comunes, pero esta mentalidad puede generar conflictos y alejar a las nuevas generaciones. El respeto, al igual que el cariño y la admiración, no viene solo de la edad, sino de la forma en que nos relacionamos con los demás. Necesita ser construido con base en empatía, comprensión y actitudes positivas. Exigir respeto sin ofrecerlo a cambio puede crear un ciclo de tensión y resistencia. Imagina a un joven cuyas opiniones son constantemente invalidadas o desconsideradas solo porque no tiene suficiente experiencia. Esto puede generar resentimiento, dificultando la relación. El verdadero respeto se gana cuando escuchamos, comprendemos y tratamos a los demás con consideración, independientemente de la edad. Cuando mostramos un interés genuino por la vida y las ideas de los más jóvenes, ellos naturalmente nos respetan y valoran nuestra presencia. Una buena estrategia para fortalecer el respeto mutuo es intercambiar experiencias en lugar de imponer verdades. Pregunta a un nieto sobre algo que le guste. Comparte tu visión sin desmerecer la suya y estate abierto a aprender también. El respeto genera respeto. Y al mostrar apertura y flexibilidad, fortaleces tus relaciones y construyes lazos más saludables con la familia y los amigos. 5. Minimizar las experiencias de los demás. Con la madurez, acumulamos una valiosa experiencia de vida. Sin embargo, un error común es menospreciar los sentimientos y dificultades de los más jóvenes, creyendo que sus desafíos son insignificantes en comparación con los que ya hemos enfrentado. Frases como "eso no es nada, yo ya he pasado por cosas mucho peores" o "en mi época, nadie se quejaba de estas cosas" pueden sonar como sabiduría, pero en la práctica hacen que los demás se sientan invalidados y desconsiderados. Cada etapa de la vida trae sus propios desafíos, y lo que puede parecer pequeño para un adulto mayor puede ser un problema gigante para un joven. Cuando desvalorizamos los sentimientos ajenos, creamos barreras en la comunicación y evitamos que los demás compartan sus angustias e inseguridades con nosotros. Esto puede alejar a hijos y nietos, quienes empiezan a evitar el diálogo, sintiendo que sus preocupaciones no son tomadas en serio. Además, esta postura puede generar resentimiento y debilitar los lazos familiares importantes. Para construir relaciones más saludables, es esencial practicar la empatía. En lugar de minimizar lo que el otro siente, trata de validar sus emociones con frases como "entiendo que esto debe ser difícil para ti" o "si necesitas hablar, estoy aquí para escucharte". Pequeños cambios en la forma en que reaccionamos pueden hacer una gran diferencia en la conexión con las personas a nuestro alrededor.
fortaleciendo los lazos y haciendo que la convivencia sea mucho más armoniosa. Sexto, criticando a las generaciones más jóvenes. Con el paso del tiempo, es natural notar diferencias entre nuestra generación y las más jóvenes. Sin embargo, convertir estas diferencias en críticas constantes puede alejar a las personas a nuestro alrededor. Decir frases como "los jóvenes de hoy no saben lo que es dificultad" o "en mi época todo era mejor" puede crear un abismo entre generaciones, haciendo que los diálogos sean más tensos y menos productivos. Cada época tiene sus desafíos y particularidades, y es importante recordar que los jóvenes, al igual que nosotros alguna vez, están tratando de encontrar su camino. Criticar sin entender genera distanciamiento. Muchos jóvenes ya enfrentan desafíos que, aunque diferentes de los que vivimos en el pasado, son igualmente complejos. La tecnología, la velocidad de la información y los cambios sociales han creado un mundo nuevo, lleno de oportunidades pero también de presiones. En lugar de criticar, ¿por qué no tratar de comprender? Mostrar un interés genuino por los cambios y preguntarles cómo ven el mundo puede abrir espacio para conversaciones más enriquecedoras y conexiones más profundas. Una excelente estrategia para mantener una buena relación intergeneracional es sustituir la crítica por curiosidad. Pregunta sobre los gustos, los desafíos y los sueños de los más jóvenes. En lugar de imponer tu visión, comparte tus experiencias de manera ligera, sin desmerecer su realidad. Respeto y comprensión son la base de cualquier relación saludable. Y cuando mostramos apertura al nuevo, fortalecemos los lazos y aprendemos más de lo que imaginamos. 7. Viviendo en el pasado. Recordar el pasado es algo natural y saludable, pero vivir exclusivamente en él puede ser un gran obstáculo para el presente. Muchos adultos mayores, sin darse cuenta, terminan aferrándose a viejos recuerdos y resistiéndose a los cambios de la vida moderna. Frases como "en mi época todo era mucho mejor" o "las cosas ya no son como antes" pueden parecer inofensivas, pero pueden dar la impresión de que el presente no tiene valor, alejando a familiares y amigos que viven realidades diferentes. Al aferrarse al pasado, se corre el riesgo de perder experiencias valiosas del ahora. El mundo está en constante evolución, y cerrarse a nuevas formas de vivir y pensar puede llevar a sentimientos de aislamiento y frustración. Adaptarse no significa olvidar lo que vivimos, sino equilibrar el respeto por los recuerdos con la disposición para lo nuevo. Quien se permite aprender y experimentar cosas diferentes mantiene la mente activa, la socialización al día y una calidad de vida mucho mejor. Una buena manera de evitar esta trampa es ejercitar la curiosidad. Prueba nuevas actividades, trata de entender las tecnologías actuales y permítete conversar sobre temas diferentes. Aprender algo nuevo no disminuye lo que fuimos en el pasado, al contrario, nos mantiene vivos y conectados con el mundo. Después de todo, la vida sigue. Y disfrutar de cada etapa con ligereza y mente abierta es uno de los secretos para un envejecimiento verdaderamente saludable y feliz. 8. Negarse a aceptar ayuda. Con el envejecimiento surgen muchos desafíos en el día a día, pero uno de los mayores errores que una persona puede cometer es negarse a aceptar ayuda. Muchas veces, esta actitud proviene del miedo de perder la independencia o de sentirse una carga para los demás. Frases como "yo puedo solo" o "no quiero molestar a nadie" son comunes, pero pueden tener consecuencias graves. Negar la ayuda puede llevar a accidentes, dificultar tareas simples e incluso agravar problemas de salud que podrían resolverse con mayor facilidad. Aceptar ayuda no significa debilidad, sino inteligencia y cuidado hacia uno mismo. Hay una gran diferencia entre ser independiente y ser terco hasta el punto de poner en riesgo nuestra propia seguridad. Pequeñas adaptaciones en la rutina, como permitir que alguien nos ayude con las compras, en la organización de la casa o incluso en consultas médicas, pueden hacer toda la diferencia. Además, contar con el apoyo de familiares y amigos fortalece los lazos afectivos y hace que la convivencia sea más armoniosa y ligera. Para superar esta barrera es fundamental cambiar la forma en que vemos la ayuda. En lugar de verla como una señal de dependencia,
Considérela como una herramienta para vivir con mayor calidad. El verdadero secreto de un envejecimiento saludable no está en hacer todo por uno mismo, sino en saber equilibrar autonomía y colaboración. Después de todo, permitir que alguien nos ayude también es una forma de demostrar amor y confianza, y todos necesitamos eso, sin importar la edad. Noveno, aislamiento social. Con el paso de los años es común que el círculo social se reduzca. La jubilación, la pérdida de seres queridos e incluso las limitaciones físicas pueden contribuir al alejamiento de las interacciones sociales. Sin embargo, algunas personas terminan aislándose aún más por elección propia, creyendo que a nadie le importa o que ya han vivido lo suficiente como para no necesitar compañía. Este aislamiento puede parecer inofensivo al principio, pero con el tiempo impacta directamente la salud mental y emocional. La soledad prolongada puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad e incluso de deterioro cognitivo. Los estudios demuestran que mantener una vida social activa es uno de los factores más importantes para un envejecimiento saludable. El contacto humano estimula el cerebro, fortalece la autoestima y proporciona una sensación de pertenencia que es esencial para el bienestar. Aunque las interacciones presenciales sean más difíciles, existen diversas maneras de mantenerse conectado, ya sea a través de llamadas telefónicas, redes sociales o grupos de actividades para personas mayores. Una excelente manera de evitar el aislamiento es crear pequeñas rutinas sociales, salir a caminar por el vecindario, participar en actividades comunitarias o simplemente tomar un café con amigos puede transformar completamente el día a día. Además, aceptar invitaciones a eventos familiares o aprender algo nuevo, como un curso o hobby, puede ser una excelente forma de mantenerse activo. La clave para una vejez feliz no está en la cantidad de personas a nuestro alrededor, sino en la calidad de las relaciones que cultivamos. El envejecimiento trae consigo desafíos, pero también una enorme oportunidad de crecimiento y transformación. Muchas de las actitudes que hemos abordado aquí suceden de manera inconsciente y pueden estar afectando tu calidad de vida sin que te des cuenta. La buena noticia es que al tomar conciencia de ellas, ya has dado el primer paso para cambiar y construir una vejez más ligera, saludable y feliz. Después de todo, el secreto no está en resistirse al tiempo, sino en saber aprovecharlo de la mejor manera posible. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas actitudes has notado en ti o en alguien cercano? ¿Estás de acuerdo en que pequeños ajustes en el comportamiento pueden hacer una gran diferencia? Comparte tu opinión en los comentarios, porque este intercambio de experiencias enriquece a todos. Y recuerda, el envejecimiento puede ser una etapa increíble de la vida, llena de descubrimientos y nuevos comienzos. Solo es necesario estar dispuesto a afrontarlo con una mente abierta y un corazón ligero. Si te gustó este contenido y crees que puede ayudar a otras personas, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo consejos valiosos sobre envejecimiento saludable. Y si quieres más contenido sobre este tema, dejé un enlace en la descripción del video y en el primer comentario. No pierdas tiempo y échale un vistazo. Deja tu comentario si estás haciendo alguno de estos hábitos sin darte cuenta. Nos vemos en el próximo video.